compañera y amiga, la senadora Mariana Gómez del Campo, a mis compañeros senadores, integrantes de las juntas codictaminadoras de puntos constitucionales, de estudios legislativos primera, y cuyo presidente nos honra esta mañana. El día de ayer ustedes tuvieron ocasión de advertir cuál fue el acuerdo político que tomó la Junta de Coordinación Política, la presidencia particularmente de nuestra mesa directiva, y la convocatoria que ayer se nos instruyó, por una instrucción de nuestros órganos de gobierno, para que retomáramos y reiniciáramos el estudio, análisis, propuestas, discusión y en su caso dictaminación de la reforma política del Distrito Federal. Hago un breve paréntesis, pues solamente para, si ustedes están de acuerdo, pedirle al señor senador Alejandro Encinas, si fuera tan amable en poner a consideración este orden del día, que es práctico, somos un grupo que tratamos que sea dinámico y de que de aquí surjan otras cosas. Si nos permitieras, querido Alejandro. Con muchísimo gusto, señor presidente. En primer lugar es la lista de asistencia de los integrantes de las juntas directivas de las Comisiones Unidas. Están integradas prácticamente en las mesas directivas de las 3 comisiones. La aprobación del orden del día, que consistiría en dar a conocer el acuerdo político de los coordinadores de los grupos parlamentarios para iniciar los trabajos sobre la reforma política del Distrito Federal, el informe sobre las iniciativas de reforma constitucional presentadas en materia de reforma política del Distrito Federal incorporadas ya en el proyecto de dictamen, la distribución del proyecto de dictamen presentado en la reunión del 13 de diciembre de 2013, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política del Distrito Federal, que desde entonces circuló, pero se está haciendo llegar en las carpetas que todos tenemos. Y finalmente, el planteamientos para la adopción de una hoja de ruta y de un calendario de trabajo de las Comisiones Unidas. Pongo a consideración de los integrantes de las mesas directivas de las Comisiones Unidas el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Aprobado. Entonces, aprobado el orden del día y teniendo el quórum, señor presidente, tiene usted la palabra para dar a conocer el punto relativo al acuerdo político de los coordinadores. Muchísimas gracias. En abono del tiempo, en sus respectivos expedientes que les han sido entregados, van a ustedes a advertir la conferencia de prensa conjunta que el día de ayer dieron el presidente de la mesa directiva, el señor senador Barbosa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el señor senador Gamboa, y el presidente coordinador de la mesa, es decir, de los senadores del Partido Acción Nacional, el senador Jorge Luis Preciado. El acuerdo y la instrucción que se nos da en abono del tiempo, tienen ahí el documento en sus respectivos expedientes, en qué consistió. Fue una instrucción que estamos cumpliendo. Yo quisiera pedirle al licenciado Canseco nos hiciera el favor de manera sucinta, muy puntual, darnos la referencia. Recordarán todos que el tema pues, tuvo avances muy significados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Ayer lo señalé públicamente también, que habían estado participando el propio presidente hoy de la mesa directiva del Senado, el señor senador Encinas y todos los integrantes, pero simplemente con el afán de retomar, de saber en qué nos quedamos, cómo retomamos y qué sigue, sucintamente pedirle a nuestro secretario técnico, el licenciado Canseco, nos haga una referencia sucinta, licenciado. Sí, señor presidente, con mucho gusto. Distinguidas senadoras, distinguidos senadores, recordarán que el proyecto de dictamen que se circuló
con una versión más consolidada el 13 de diciembre próximo pasado, hacía referencia fundamentalmente al análisis de 5 iniciativas presentadas, particularmente 3 de esta legislatura y 2 de legislaturas anteriores. La del 20 de noviembre, que en tribuna presentó don Alejandro Encinas y que está suscrita por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa de don Mario Delgado, que se presentó el 28 de noviembre, también sobre la reforma de las instituciones políticas y de gobierno del Distrito Federal, y la iniciativa de doña Mariana Gómez del Campo y de doña Gabriela Cuevas Barrón, también integral para la reforma política del Distrito Federal. Se retomaron 2 iniciativas de legislaturas anteriores atinentes al tema, una de integrantes del entonces Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y otra de integrantes de los grupos parlamentarios entonces del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Partido Acción Nacional. Adicionalmente debo mencionar, señor presidente, que en el estudio, en el análisis para la presentación del proyecto de dictamen, se tomaron en cuenta algunos otros documentos que, si bien técnicamente no podrían ser dictaminados, como ustedes lo conocen, sí formaron parte del análisis, que fueron tanto reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, una iniciativa de doña Mariana Gómez del Campo, otra de don Pablo Escudero, y una iniciativa de la legislatura anterior de una ley de bases generales del régimen local del Distrito Federal. Hasta el día 13 de diciembre, esos fueron los documentos que formaron parte del análisis y de la propuesta que se alcanzó a circular. Posteriormente, no lo encuentran reflejado al momento en el anteproyecto de dictamen, se recibieron algunos documentos que tienen relación con el dictamen que deberá revisarse. Me refiero fundamentalmente a planteamientos de adecuación a las atribuciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tanto en su derecho de iniciativa como para participar como parte del órgano revisor de la Constitución, y a planteamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del grupo de integrantes distinguidos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de diputados de Movimiento Ciudadano, solicitando se profundice el estudio del tema y se concluya el proceso de dictaminación de los trabajos inherentes a la reforma política del Distrito Federal. Entonces son, señor presidente, tanto los documentos que sirvieron de base a la formulación del anteproyecto de dictamen como los documentos que se han recibido con posterioridad. Haría 2 recapitulaciones adicionales, señor presidente, si me lo permite usted. En el intercambio de impresiones sobre este tema en el periodo anterior de sesiones ordinarias, se identificaron algunos temas de interés de los grupos parlamentarios para profundizar con respecto a lo planteado en el proyecto de dictamen. Se planteó también la posibilidad de abrir un espacio breve, así lo registré, para considerar puntos de vista de grupos interesados en este tema fundamental de adecuaciones a la Constitución General de la República, y que desde luego están en los registros de la Secretaría Técnica. Muchísimas gracias. Considerado lo aquí planteado, el avance muy significado que tenemos, muchas gracias a la senadora Alcalá por acompañarnos. Bienvenida, muchas gracias. Quisiéramos, pues desde luego, entregarles el documento como se quedó, tal cual. Tener una referencia que viene también en sus expedientes, cuáles artículos de la Constitución han sido aludidos, tocados, qué temas nos quedarían pendientes y particularmente, señor presidente, estimados compañeros, Alejandro, darnos una idea de primero un trazo de trabajo, un calendario,
una ruta como primer tema, y segundo, el que pudiéramos compartirlo y socializarlo con nuestros respectivos grupos parlamentarios, de tal manera que tengamos pues la respuesta, el aval o los acuerdos o los consensos que se vayan generando, señor senador Robledo, en cada grupo parlamentario también haremos lo propio. Pero yo creo que por lo pronto, si ustedes lo estiman adecuado, una sugerencia, Ale, de fechas. Estamos en la inminencia de las fiestas patrias. No veo que haya de aquí al día 17 una buena oportunidad para hacer la ruta. Podemos votar todos si quieren. Ya vimos que sí. Esperaríamos pues sugerencias de ruta crítica, Mariana, fechas, hacer un calendario aquí tentativo para distribuir o incluso recibir documentos previamente, recibir en la Comisión de Puntos Constitucionales o en cada una de las presidencias los puntos de vista, hacer el vaciado y decir, ya tenemos otro elemento adicional para agregarlo al proyecto de dictamen y convocar a nuestras comisiones. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Yo propondría que nos fijáramos de término el miércoles de la semana que entra, miércoles 17, para que todos y todas las integrantes de las Comisiones Unidas hagamos llegar por escrito nuestros planteamientos y observaciones respecto al proyecto de dictamen, para que eso nos permita ubicar la litis de discusión, reconociendo que ha habido un significativo avance ya en el proyecto de dictamen, con lo cual podríamos nosotros estar en condiciones de sesionar el siguiente jueves, 18, ya para hacer la discusión de las observaciones en lo particular, esperando que pudiéramos construir un acuerdo y si lo hubiera el acuerdo, aprobar ese del dictamen, sino convocar a una reunión posterior que podría ser el martes, si era el 19, 23, sí. Licenciado, entonces, licenciado, lo molesto, si lo sintetizamos. Sí, por supuesto, la propuesta de don Alejandro Encinas entraña abrir un periodo de análisis y deliberación interna de los integrantes, desde estoy suponiendo la socialización del proyecto con los miembros de las Comisiones Unidas, para el miércoles 17 de septiembre tener un plazo máximo para que se entreguen los planteamientos por escrito con respecto al proyecto de dictamen. En el ánimo de al día siguiente, el jueves 18 de septiembre, poder llevar a cabo una reunión de Comisiones Unidas para desahogar el análisis de los puntos de vista que se hubieran recibido hasta el día anterior e iniciar la fase final del proceso de dictaminación. Y es el planteamiento en esencia, desde luego abriendo una posible sesión de Comisiones Unidas de seguimiento en caso necesario para el martes 23 de septiembre. ¿Sí? ¿Algún comentario? Bueno, yo en ese mismo sentido, ayer lo manifesté, que ojalá tengamos como meta que sea el mes de septiembre, que tengamos como plazo para poderla ya presentar en el Pleno para su votación. Yo coincidiría con la propuesta del senador Encinas. El miércoles, bueno, vamos a presentar algunas observaciones, pero sí le pediría al presidente de una vez que adelantáramos en el proyecto de dictamen algo que ya habíamos comentado, que es el incluir todas las mesas de trabajo, foros, conferencias y demás que se han hecho durante más de año y medio en la Comisión del Distrito Federal, donde se abordan las distintas problemáticas y aspectos que va a resolver esta reforma política, y que incluir ahí de manera muy breve las principales conclusiones de esas reuniones creo que servirían para enriquecer el proyecto de dictamen, y también pues quedaría también testimonio de que, como ayer se mencionaba, pues no se está legislando
al vapor ni de manera rápida, sino que es un proceso que ha llevado ya un buen tiempo. Pero entonces yo plantearía que mantuviéramos septiembre como meta, pudiendo hacer lo que tengamos que hacer en este mes, lo que se considere necesario. ¿Tú nos harías favor, señor senador, de aportar esos componentes simplemente para insertarlos en el dictamen? Correcto. ¿Sí? De acuerdo. Mariana. Bueno, muy buenas tardes, buenos días todavía. Yo solamente pediría, me parecería muy importante que pudiese haber un acuerdo de los 3 presidentes de las comisiones, eso por un lado, y por otro lado, yo no coincido con lo expuesto aquí. Yo sí creo que no hay una prisa, o sea, no es iniciativa preferente, por favor. Si de lo que nos estamos quejando ahorita en los foros de la iniciativa preferente del presidente, que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes, con la protección de las niñas, niños y adolescentes, es las prisas de tener que dictaminar en determinados días. Yo solo pondré en la mesa que no nos pongamos una camisa nosotros mismos. Sí creo que hemos desahogado, sobre todo el presidente de la comisión y una servidora, hemos estado pues prácticamente en todos los foros y las mesas que hemos abierto para escuchar a los ciudadanos. Sí me gustaría que se pudiese dar un espacio como el que se está dando para la iniciativa preferente, para la energética, de poder escuchar diferentes voces en el Senado y a partir de ahí poder entrar ya a un proceso de dictaminación. Gracias. ¿Tendrías alguna sugerencia, María? No, yo solamente un poquito más de espacio. O sea, yo lo que no quiero es que nos pongamos una camisa y que digamos tenemos que tener la fuerza en determinada fecha. Honestamente, todo lo que aquí aprobemos en cuanto a reforma política se refiere, al final del día no va a aplicarse para el 2015, ¿no? Va a aplicar para el 2018, creo que es un compromiso de todos y así lo hizo ver el coordinador de mi grupo parlamentario, que sería un compromiso del PAN el ir en la reforma política, porque además así lo hemos impulsado desde siempre, pero también a mí me permitiría procesarlo no nada más con los senadores, sino con los diferentes órganos de mi partido que han estado involucrados en todo el proceso, hablando del presidente del partido, de la Asamblea Legislativa, de los diputados federales de la Ciudad de México. Entonces yo solamente pediría que no nos pusiéramos una camisa nosotros mismos para que no nos pase lo que nos está ocurriendo en este momento con la iniciativa preferente, que pues las organizaciones se quejan de no haber sido escuchadas. Yo sé que hemos abierto los micrófonos en el Senado, pero sí creo que cuando se da el proceso de dictaminación previo a esto, se tiene que dar también ese proceso con los ciudadanos, si no va a haber mucha molestia. La reforma política es profundamente importante para la vida de los capitalinos y de los mexicanos, me atrevería a decir, como para que entre nosotros nos pongamos esta camisa. Insisto, es una reforma que empezará a aplicar seguramente a partir del 2018, entonces no hagamos algo así. Creo que hasta extraño se vería aprovechar el puente para dictaminar enseguida después del puente. Yo creo que no estamos haciendo nada malo para la ciudad, sino todo lo contrario, y creo que es un tema que hay que cacarear de principio a fin. ¿Por qué? Porque va a beneficiar a los capitalinos. Y el compromiso del PAN, por supuesto, es que en este periodo ordinario va a ser aprobada esta reforma política y espero que tengamos muchas más coincidencias que diferencias. Sí, yo no tengo ningún problema con lo planteado por la senadora Gómez del Campo. Por supuesto que hay que hacer las cosas bien, sin prisa, más por la trascendencia de esta reforma, aunque pues ya tenemos mucho tiempo discutiéndolo. Pues yo siempre he dicho que este debate empezó en 1824 y esperábamos haberlo concluido en diciembre del año pasado después de un largo proceso de discusión. Pero estaremos en la disposición de ir construyendo el acuerdo sobre la base más firme posible. Pero sí hay que acotar el término del 2015, ya que si bien todo lo que se refiere al cambio de régimen político entraría en vigor hasta el 2018, pues la elección de un constituyente o la elección de una asamblea facultada para elegirse en constituyente tiene que celebrarse
en el 2015. Ese sí es un término fatal para lo que tengamos claro. En el ánimo de ayudar en esta discusión les he traído una aportación para el debate, para que vean que sí lo hemos discutido en alguna ocasión. Ves que son es la última, lo que queda de 2 ediciones que se agotaron afortunadamente, pero pues recoge no solamente el debate histórico, sino el contemporáneo. E incluso la ahora senadora Mariana Gómez del Campo aportó, va a aparecer ahí, su granito de arena en los acuerdos que construimos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el gobierno de la ciudad. Entonces, para ayudar a esta discusión, para que vean que más o menos lo hemos debatido, la primera propuesta de reforma para crear el Estado 32 fue suscrita por el PAN y el PRD en 1982. La presentó el entonces diputado Arnoldo Martínez Verdugo, fíjense, entre el PSUM y el PAN. Espero que pues, nos sigamos poniendo de acuerdo entre todos, porque hay una base de acuerdo muy importante para ya restituir los derechos políticos a los habitantes de la ciudad y dotar a la ciudad de plena autonomía. Muchas gracias, don Alejandro. Efectivamente, yo comparto todos los comentarios que se han externado aquí, y el tema es uno de los temas de mayor calado, el que estamos abordando, de los más relevantes. Es nada menos que la capital de la República, sea de los poderes federales, y los esquemas que ha planteado el senador Encinas, el estatus que corresponde tanto a los habitantes como al mismo gobierno de la Ciudad de México. Por lo tanto, pues, por supuesto que amerita, como dice la senadora, el tiempo. Y con la anuencia, si ustedes me lo permiten, quisiera poner a su consideración esta propuesta. Del 12 al 22 de septiembre hacemos consultas, comentarios, pláticas al interior de cada uno de los grupos, de nuestros respectivos grupos políticos. Nos fijamos el 23 de septiembre como fecha límite para recibir las aportaciones que se hagan a través de las juntas directivas. Y tentativamente convocamos el 24 de septiembre a Comisiones Unidas, al Pleno de las Comisiones Unidas. Está a su consideración. 12 al 22 de septiembre, consultas. 23 de septiembre, fecha límite para recibir puntos de vista. Y el 24 convocamos a Pleno. Tentativamente. Si en el Pleno dicen necesitamos más tiempo, pues más tiempo. ¿Está bien de acuerdo? ¿O toma la votación, don Alejandro? Ponemos a consideración de las directivas de las Comisiones Unidas la propuesta del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Quienes estén con la firma con esta ruta de trabajo, favor de manifestarlo. Aprobado, señor presidente. Yo nada más preguntaría, presidente, y en la parte de los foros, ¿en qué espacio sería? Porque se cruza el puente. ¿Mande? Sí, abrir ese, sí, yo sí creo conveniente poder tener 2, 3 días escuchando a los ciudadanos en el Salón de la Permanente. A mí me parecería muy correcto. Digo, nada más quiero ver si estaríamos contemplando. Gracias, señor presidente. Yo creo que en virtud de las observaciones que cada uno de nosotros y a través de nuestros grupos hagamos llegar, se puede entonces tomar la decisión de cuáles serían los temas o las características de esta mesa de diálogo, porque quizá hay 2 o 3 temas que requieren una profundización mucho mayor y hay otros que ya estén totalmente superados. Creo que una decisión de esta naturaleza tendría que partir una vez que hagamos llegar las observaciones de cada uno de los grupos parlamentarios. Propuesta de las instituciones públicas que pues podrían quedar perfectamente dentro de los periodos que aquí se están señalando, es decir, tendrían que realizarse antes del 23 de septiembre, ¿no?
tendríamos que no, digamos, parte de lo que podríamos presentar el próximo 18, ¿no? Previa consulta con los grupos, ¿no? Yo propondría, atendiendo la… No, muchas gracias. Pues con esta sugerencia, con este calendario y con la advertencia de que procesaremos con nuestros grupos la posibilidad de alguna consulta, el calendario lo podríamos ajustar. Pues si no hay algún otro comentario, bajo esta base levantamos la sesión, nos mantenemos en contacto y muchísimas gracias por su presencia.